Buenos días, otra vez con todos. Bueno, los que están, que los demás no se han quedado dormidos. Hoy debemos hacer ya lo que son productos notables, ¿está bien? Este tema se ha dividido en dos partes. La de hoy está bastante sencilla, vamos a trabajar dos productos conocidos, la suma y la diferencia de cuadrados, la suma y diferencia de un binomio al cuadrado y la diferencia de cuadrados, ¿correcto? Y de pasadita, ya que estamos trabajando binomios al cuadrado, podemos aprovechar en trabajar la identidad de Legendre, ¿correcto? Buenos días. ¿Está bien? Entonces, a ver, ¿qué cosas son los productos notables? Me dice, son productos que cumplen reglas fijas, ¿cierto? Y cuyos resultados los podemos obtener sin necesidad de realizar la multiplicación. Entonces, mientras un producto tenga la forma de las expresiones que vamos a estudiar hoy, siempre va a resultar las mismas partes, ¿está bien? Entonces vamos a verlas. Por ejemplo, si yo no supiera todavía a qué es igual a más b al cuadrado, tengo la suma de dos términos. Así solito, esto sería un binomio, ¿no? ¿Está bien? Y si todo lo elevo al cuadrado, sería binomio al cuadrado, ¿correcto? Ahora, si yo no supiera cuál es la regla de multiplicación de esta expresión, tendría que desdoblarlo, lo podría desdoblar así, ¿no? A más b al cuadrado o a más b por a más b, ¿cierto? Producto de dos bases, ¿qué pasa con los exponentes? Se suman, ¿no? Y quería luego, distribuyo, ¿no? Aquí a con a cuadrado, a con b, a b, ¿cierto? Ahora distribuyo b con a, y b con b, b al cuadrado, ¿correcto? Entonces voy a sumar los que son semejantes. Estos dos son semejantes, ¿no? Una vez a b más otra vez a b, me sale dos veces a b, más el segundo al cuadrado. Ya no hay más términos semejantes, aquí termina la expresión. Entonces, cuando yo tengo una más b al cuadrado, obtengo lo que aparece por aquí. ¿Correcto? A ver, y si le cambiamos de variables, le ponemos x e y, binomio al cuadrado. A ver, voy a desdoblar otra vez y voy a observar que voy a obtener las mismas expresiones al final. ¿Correcto? Reparto, ¿cierto? X al cuadrado más xy, aquí lo mismo, y por aquí y al cuadrado. Estos dos son semejantes, se pueden sumar el primero al cuadrado y el último al cuadrado. Mira, obtienes lo mismo. Solo le he cambiado de variable, pero igual aparece el primer término al cuadrado más dos veces el producto de ambos términos más el segundo término al cuadrado. Lo mismo aquí, ¿cierto? El primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces, si a mí me ponen, por ejemplo, 5m más 2n, todo elevado al cuadrado, ¿tiene la misma forma que estos dos binomios al cuadrado? Sí, ¿no? Sigue siendo un binomio elevado al cuadrado. Entonces, en lugar de estar desdoblando, ¿qué me va a salir? Si se cumple aquí, puedo señalar que aquí también se debe cumplir, ¿no? ¿Qué me va a salir? El primero al cuadrado más, ¿qué más? Dos veces el primero, que sería 5m, ¿no? Por el segundo término, que sería 2n, ¿cierto? Más el último término, que sería 2n al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, los productos notables son reglas que siempre se van a cumplir. Claro que deben cumplir la forma de las expresiones, ¿cierto? Entonces, igual, por ejemplo, si aquí les ponemos un 5 raíz de 7 más un 8 raíz de 3 al cuadrado, ¿es lo mismo? Sí, ¿no? Es dos términos, un binomio elevado al cuadrado. Me va a salir lo mismo, el primero al cuadrado, dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, ¿correcto? Entonces, ese es el primer producto notable que vamos a ver, el binomio al cuadrado.
Entonces habíamos visto cuando tengo la suma de dos términos elevados al cuadrado y cuando es la diferencia es muy parecido, ¿ya? Entonces si yo tengo x más y al cuadrado, me va a salir el primero al cuadrado, 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. ¿Está bien? Ahora, como son sumas, este 2x le puedes poner al final, esto al inicio. Recuerda que el orden de los sumandos no altera la suma, ¿cierto? Cuando es diferencia, salen los mismos términos, pero el segundo es negativo, ¿ya? El que aparece por aquí, ¿correcto? Cuando es suma, todos son positivos. ¿Está bien? Aprovechemos que estamos viendo los binomios al cuadrado. Buenos días, adelante. Para trabajar una identidad, ¿ya? La identidad de Legendre. Bien, esta identidad la voy a usar cuando tenga la suma de dos binomios y la diferencia de dos binomios elevados al cuadrado. ¿Está bien? Aquí aparece la suma y aquí la diferencia. ¿Correcto? Entonces la suma de dos binomios elevados al cuadrado y la diferencia de dos binomios elevados al cuadrado. Suma, resta, ¿correcto? Entonces aquí será x más y, los mismos términos, ¿ya? Entonces, si aquí fuese otra variable, ya no podría aplicar la identidad que vamos a ver ahora, ¿correcto? Tienen que ser los mismos términos. A ver, esto que está aquí es la suma de estas dos expresiones desarrolladas, ¿cierto? Me piden que sume x más y al cuadrado, que es todo esto, más x menos y al cuadrado, que es todo esto, ¿correcto? Si sumamos, ya que lo tenemos aquí desarrollados, ¿qué vamos a obtener? ¿Qué va a pasar cuando sume x cuadrado más x cuadrado? ¿Qué me va a quedar? Muy bien, 2x al cuadrado. ¿Qué pasa con este 2x y con este menos 2x y? Como son opuestos, se cancelan, ¿cierto? Y aquí me queda y cuadrado con y cuadrado, 2y cuadrado. ¿Qué tal si le saco el 2 y aquí pongo un paréntesis? ¿Correcto? Entonces, cuando yo tenga la suma de dos binomios al cuadrado, uno con suma y el otro con diferencia, ya no tengo que estar desarrollando todo el binomio, porque sé que se van a cancelar algunos de los términos y solo me va a quedar una expresión como esta. ¿Correcto? Y con la diferencia... Salud. Y con la diferencia, recuerda que el menos va a afectar a todos estos términos, ¿no? Los va a cambiar de signo. Entonces aquí tendría x al cuadrado menos x al cuadrado, se cancela. 2xy menos por menos, más 2xy más 2xy, 4 veces xy. Y cuadrado menos y cuadrado, se cancelan, ¿cierto? Entonces, si yo tengo la diferencia de dos binomios al cuadrado, el primero con la suma y el segundo con la diferencia, ya no tengo que estar desarrollando, me va a quedar 4 veces el producto de ambos términos. ¿Está bien? Repito, esta identidad la puedo usar cuando se tratan de los mismos términos xy, 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 xy. En la suma, si yo pongo primero aquí el menos y aquí el más, no pasa nada, ¿ya? Aquí es menos, ¿no? Aquí era más. Pero en la diferencia recuerden que el orden sí importa, ¿no? No es lo mismo 5 menos 3 que 3 menos 5. ¿Está bien? Ya está. ¿Y cuál era el segundo producto notable que íbamos, o el tercero que íbamos a ver? La diferencia de cuadrados, ¿no? Bueno, así lo aparece. Por ejemplo, esta diferencia de cuadrados sale de una expresión como esta, ¿no? A ver, su mismo nombre lo indica, ¿no? Si tú tienes la diferencia de dos términos elevados al cuadrado, ¿correcto? No es lo mismo que x menos y al cuadrado, ¿ah? No es lo mismo x menos y al cuadrado que x cuadrado menos y cuadrado. ¿Está bien? Este es un binomio al cuadrado, ¿no? Cuando yo desarrolle este binomio, ¿cuántos términos me van a salir como respuesta? ¿Cuántos? ¿Cuántos términos? Desarrollemos este binomio. El primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo al cuadrado. Y aquí solamente aparecen dos términos. ¿Son iguales? No, ¿cierto?
Ya está, cuidado con eso, ¿ya? Entonces, si yo tengo la diferencia de dos términos elevados al cuadrado, eso salió de multiplicar la suma y la diferencia de las mismas bases, de x más y por x menos y. ¿Está bien? Por ejemplo, observa, tengo x más y le multiplico x menos y, ¿ya? Vamos a aprender lo que está aquí. Reparto el x, buenos días, buenos días. Aquí tendría x al cuadrado, ¿cierto? Reparto el x, tendría menos xy, ¿cierto? Reparto el y, más ix, reparto el y, menos y al cuadrado. ¿Qué pasa con estos dos que son opuestos? Se van. ¿Qué me queda? X cuadrado menos y al cuadrado, ¿correcto? Entonces, cuando yo vea el producto de dos expresiones, uno con la suma y la diferencia de los mismos términos, es decir, aquí que me pongan, por ejemplo, 5m y aquí 7n. Y aquí deben aparecer los mismos, 5m, pero con el menos ahora. Tiene la forma, ¿no? X más y, mi x sería 5m y sería 7n. X menos y, 5m menos 7n, ¿cierto? ¿Qué me va a salir? La diferencia, muy bien, de los dos términos elevados al cuadrado, del 5m y del 7n. ¿Está bien? Ya está. Entonces, mientras todas las expresiones que trabajemos hoy en la copia tengan la misma forma de los tres productos que estamos viendo, entonces me van a evitar que haga todo el proceso. ¿Está bien? Por ejemplo, si yo no supiera a qué es igual 7 raíz de 5 más 3 raíz de 2, voy a escribirlo mejor como ejemplo, ¿ya? Para no estar borrándolos una y otra vez. Entonces pongamos 3 ejemplitos antes de ver nuestra copia.